Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, me da mucho gusto saludarlos y bueno, presentarles a un excelente conferencista, a un escritor renombrado y sobre todo a un ser humano con muchos valores y que trata de que trasciendan. El próximo 6 de diciembre va a venir a Puebla, al Centro Mexicano Libanés, un buen amigo que se llama Habib Chamoun Nicolás, a quien saludo con mucho gusto. Habib, ¿cómo estás? Qué Muy gusto bien, saludarte. Bienvenido a este espacio. muchas gracias, Blanca Hilda. Es un honor estar aquí contigo y bueno, saludos a todos, a toda tu audiencia. Estoy encantado de visitar a Puebla el 6 de diciembre. Voy a estar muy feliz de verlos. Para ponernos en contexto, amigos, Habib es conferencista desde hace más de 2 décadas. Ha impartido entrenamiento a más de 50,000 participantes y a un sinnúmero de empresas globales, transnacionales, internacionales. Tiene estudios profesionales y de posgrado en administración de negocios e ingeniería química por el TEC de Monterrey. También tiene maestrías, doctorado en Harvard y bueno, es innumerable y de verdad es un currículum extenso que yo se los pongo aquí en mi portal, pero además de todo esto, has estado en el tema del petróleo, pero también eres autor de libros y actualmente impartes cursos de maestría en la universidad, en diferentes universidades en Washington, en Missouri, en Francia, en Texas y bueno, en muchísimos países del mundo. Te vas a presentar en Puebla, en el Centro Mexicano Libanés. Sí, bueno, te comento, mi doctorado de hecho es de la Universidad de Texas en Austin, de donde estoy ahorita transmitiendo esta charla, ¿no? Esta entrevista. Sí, trabajé mucho en la parte de ingeniería, en la parte de ingeniería química, en empresas petroleras. Sin embargo, fue la parte de desarrollo de propuestas, prospección de clientes, visita a clientes, cerrar proyectos, grandes proyectos de ingeniería, procuración y construcción. Y todo eso me dio esa experiencia que ya traía desde niño por mi herencia libanesa de negociación, pues, porque desde pequeño empiezas a negociar en el negocio con tus padres. Y todo eso, toda esa experiencia desde pequeño, luego en la universidad y después en la industria, me llevó a reflexionar y decir, bueno, ¿cómo puedo hacerle para enseñar esto a otras personas y qué podría hacer para transmitir esa herencia que ahora sí que, como dicen, me la pasaron mis padres, los abuelos a mis padres, que es una herencia de hacer negocios éticos y de transmitir ese valor de que no puedes echar a perder tu nombre por nada, porque tu nombre es una marca que tiene una credibilidad y que además debe de trascender. No solamente un apellido es algo que no puedes manchar. Entonces, esa era la cultura a la que yo estaba acostumbrado desde niño. Y bueno, toda esta experiencia en la industria, en la academia, me llevó a reflexionar y así nació mi primer libro, que fue Desarrollo de Negocios, hace mucho tiempo, que de hecho mi madre era comerciante, mi padre también. Sin embargo, mi madre participaba en el periódico local y a lo mejor eso es lo que me llegó a motivar mucho a escribir en algún momento. Y la verdad es que la negociación ética es algo que siempre tuve en mente trabajando en empresas de gran envergadura, en donde jamás puse la ética de un lado y la negociación del otro, sino que van de la mano. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a hablar, por ejemplo, en Puebla, tiene que ver mucho con la negociación persuasiva. Y he estudiado a profundidad la negociación persuasiva, y ahí es donde fui a estudiar a Harvard, porque Harvard tiene un programa de negociación. Sin embargo, el tema es de que no solamente es la negociación de regateo que conocemos, que ese es un tipo de negociación que no es mala. Sin embargo, si la llevas al extremo, puedes tomar ventaja del otro y eso es algo que debemos de evitar porque luego eso se te regresa de alguna manera. Entonces, esa es la primera. La segunda negociación es, la primera le llaman distributiva o la de regateo, ¿no? La segunda es la de intereses, es la que se estudia en Harvard y es qué es lo que necesita el otro, satisfago su necesidad, satisfago la amiga y llevamos a lo que le llaman el ganar-ganar famoso, ¿no? Sin embargo, aún esa negociación o ese tipo se queda atrás porque no trasciende,
¿Cómo trascendemos? Trascendemos dejando un legado hacia los demás, hacia las familias, hacia la comunidad. Entonces ahí es donde hay un elemento de trascendencia y ahí hablamos de la negociación, de los pilares de la negociación trascendental, que son las virtudes. ¿Cuáles son? El discernimiento, saber si esta negociación es buena o no tan buena, o a lo mejor parece buena, pero no vale la pena. La justicia, el decir, ¿sabes qué? ¿Esta negociación es justa o no es justa? A lo mejor es un ganar-ganar, pero no es justo. Yo recuerdo en mi pueblito, bueno, es una ciudad, Nueva Rosita, cuando yo estaba muy joven, que le dije a mi padre en la primera devaluación que me tocó a mí, esa fue en el 82, le dije, ¿sabes qué? Hay que subir los precios, hay que ponerlo en dólares. Y me dijo una palabra, me dijo haram. Haram quiere decir muchas cosas, pero una de ellas es haram el pueblo, ¿no? Pobres, no vas a tomar ventaja de la gente. Entonces ahí aprendí que la negociación justa es más importante que el ganar-ganar. Y bueno, ese es un ejemplo muy rápido, ¿no? Pero luego además también el, la templanza, el no hacer berrinches en la negociación, sino decir, ok, esto es justo, esto es bueno, y bueno, ese también, eso es un elemento importante para la trascendencia. Y así como esa está la prudencia, que es mejor ser prudente que pragmático en una negociación. Es bueno ser pragmático, dejar las emociones al lado, sin embargo, la prudencia es como esa luz que se ilumina en el presente y que te dice, es el momento adecuado, la persona adecuado y hay que tomarlo. Entonces, más o menos es eso, en general, lo que es la negociación trascendental de la que platicamos. Además, es bien importante porque, bueno, tú eres de origen libanés. Hoy, por cierto, es el día de la independencia del Líbano. Pues muchas felicidades a todos nuestros amigos libaneses, a la comunidad libanesa, quienes queremos, apreciamos mucho en Puebla, porque hay una comunidad muy grande, en México hay una comunidad muy grande. Y bueno, yo precisamente, ahorita me lo acabas de comentar, yo preguntaba, ¿a qué le escribes? ¿A quién le escribes? Muy bien, muy buena pregunta. Fíjate que al inicio, como yo estudié un doctorado y postdoctorado en ingeniería, como que me fui mucho de mi, ahora sí, mi primer alma mater, que es el comercio. Ya después son las universidades, ¿verdad? Pero mi primer alma mater fue lo que me enseñaron mis padres. Entonces, ¿a quién le escribo? Al inicio fue, mi intención era, ¿cómo puedo hacer que los ingenieros sepan vender y negociar? Porque cuando tú tienes una carrera muy técnica, como que no tienes esas habilidades suaves o soft skills, ¿no? Entonces fue mi visión, mi misión de empezar a decir, ok, quiero crear, y así fue mi primer libro, Desarrollo de Negocios, crear una metodología que le ayude al ingeniero que no sabe ni vender ni negociar inicialmente, ¿verdad? Estoy haciendo un estereotipo muy grave, ¿no? Pero así es la realidad. Entonces, enseñarle cómo prospectar, cómo hacer la primera visita, cómo hacer una presentación eficiente, cómo llegar y enamorar al cliente, cómo hacer una propuesta, cómo cerrar y cómo darle seguimiento. Eso fue la idea general. Pero después lo fui, ahora sí que refinando y me metí más al tema de la negociación, porque la negociación es parte de la cadena de valor, no está separada. Mucha gente piensa muy mal que la negociación es lo que viene al final. De ya terminé, ya enamoré al cliente, ahora voy a negociar y cerrar. No, la negociación empieza desde el principio, porque la planeación de la venta incrementa el poder de negociación. Entonces ahí le escribí no solamente a los ingenieros, sino a todo el mundo. Pero después me especialicé un poco más en lo que es manejo de conflicto, porque la negociación no solamente es si tú quieres algo y yo quiero algo y tenemos algo en común y vamos a llegar a un acuerdo, sino cuando hay un conflicto. Entonces, cuando hay un conflicto, hay maneras de resolverlo. Hay varias maneras. Una es a golpes, la otra es con la fuerza, la otra es por procedimientos, pero la más importante es a través de la negociación. Entonces, en esa área me especialicé un poco más en la parte de cómo ayudarle a los mediadores a que les ayuden ellos mismos a sus clientes a negociar, porque todo el mundo necesita negociar. Es un arte que necesitamos tener una maestría en eso, porque no es regateo y ese es donde se confunde. Entonces yo creo que tenemos que cambiar ese chip de regateo a la negociación trascendental. Entonces, ¿a quién le escribo? Yo creo que ahora es a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, a los millennials, centennials, a las diferentes generaciones,
que también hay un conflicto cuando tienes diferentes generaciones en una empresa, que me ha tocado diseñar esto, es cómo manejas ese conflicto intergeneracional entre los millennials y los baby boomers, que el millennial es ahora el jefe del baby boomer. ¿Cómo le hacemos para que manejar esos conflictos, ¿no? Entonces, tu pregunta es excelente porque empezó con los ingenieros y ahora terminé pues prácticamente con todo el mundo, ¿no? Ahora hay una cosa interesantísima de todo lo que acabamos de mencionar, es de que mucha gente me pregunta en mis cursos, ¿con quién negocias? Primero conmigo mismo, la autonegociación, porque es importantísima. Una vez que mucha gente llega a negociar con otro, por ejemplo, el aumento de salario, ¿no? Con el jefe y dice, empieza internamente a decir, no, es que no puedo, no, pero ¿cómo le voy a decir? Es que me va a correr, es que luego no voy a tener trabajo. Esa es la primera negociación con la que tenemos que negociar. A ver, espérame, tienes que seguir adelante y tienes que tener el valor y las agallas de ir con el otro y ahí entra la fortaleza, que es otra de las virtudes, que es una fortaleza psíquica más que de fuerza Y de interna. creértela, Exacto, y creerte que lo creértela. vales. Exacto, eso es lo más importante. Y ahí es donde muchos fallan. Pero ya cuando les das ese valor, en mis cursos de maestría en Estados Unidos y en Francia, lo primero que les enseño a los estudiantes es tienes que valorarte internamente y negociar contigo de que vales. Y fíjate, tiene que negociar con él de que vale o con ella, ¿no? Entonces es muy importante esa parte también.